tal? ¿Cómo están, amigos de las redes sociales de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición del segmento internacional. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Nos vamos a ir hasta Europa porque vamos a hablar sobre la canciller Angela Merkel. Merkel está dejando el poder en Alemania después de 16 años de gobernar y el próximo 26 de septiembre se van a celebrar en Alemania las elecciones legislativas. Para conversar un poco sobre este tema, hoy día tenemos como invitado al experto en gestión pública y asuntos internacionales, Óscar Escapia Pietra. Bienvenido, Óscar, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Adriana, mucho gusto. Un gran placer poder estar contigo y con de todo el vasto público de las redes sociales de RPP. No, muchas gracias a usted por acompañarnos. Un poco para empezar la entrevista, quisiera consultarte cómo, a manera de resumen, cómo han sido estos 16 años, 4 gobiernos con la canciller Angela Merkel liderando Alemania, pues. Creo que si tuviera que resumirlo en una sola palabra, diría admirable. Angela Merkel representa lo mejor de lo que es y debe ser el liderazgo público en un país. Alemania se caracteriza por tener una gran estabilidad en sus gobiernos. Generalmente los cancilleres duran muchos años. Pero en adición a eso, ciertamente Angela Merkel ha hecho todos los méritos necesarios, no solamente dentro de la política alemana, sino como una lideresa de enorme impacto internacional para permanecer 16 años en el cargo. Óscar, ¿por qué es que luego de 4 gobiernos tan exitosos como mencionas, la canciller ya no busca un quinto mandato? Bueno, yo creo que los años se van acumulando, llega un momento en que también uno, no obstante la vocación de servicio público, también quiere pensar pues un poco en uno mismo, darse la oportunidad de descansar un poco en la vida, ¿no? Y además, obviamente, el ejercicio de la función pública en un cargo elegido es algo que va siendo un tanto desgastante en términos de la imagen y la popularidad. Angela Merkel está cumpliendo un ciclo, ella es consciente de ello y está queriendo dar paso pues, a una nueva generación de líderes políticos para salvar su memoria histórica y el recuerdo que ciertamente va a merecer de modo muy especial en la historia. Hablando de esta nueva generación de políticos, el 26 de septiembre se van a llevar a cabo las elecciones legislativas. Quisiera que nos comentes un poco cómo es el panorama. Bueno, hay varias opciones. En este momento no es enteramente cierto quién vaya a ser elegido finalmente, es decir, qué partido alcance mayoría parlamentaria y en función de eso logre ser su candidato o candidata designado para el cargo de canciller. Alemania tiene un sistema parlamentario, el canciller es elegido por el Congreso y obviamente en función de las mayorías parlamentarias, digamos. Típicamente los gobiernos en Alemania se han formado a través de alianzas. Es decir, no hay un solo partido que tenga una mayoría absoluta y que por sí solo pueda gobernar. Esto es positivo porque fuerza a que haya pues no solamente negociaciones, sino también entendimientos en términos de las propuestas de políticas públicas que se van a aplicar. Aparentemente el candidato del partido de Angela Merkel no saldría elegido, pero en este momento todo análisis es provisional y habrá que esperar pues que los electores finalmente den su veredicto. Un poco también quería conversar contigo, Óscar, acerca de la influencia que ha tenido Merkel en la Unión Europea, ¿no?
Se sabe que ella siempre se ha esforzado y ha sido una líder con mucha influencia en los países aledaños. Eh, ¿Cómo va a continuar esta situación con otro líder a la cabeza, no? Claro. Alemania cumple, por el tamaño de su economía y por su tradicional gravitación política, un rol fundamental dentro de todo el espacio geopolítico europeo y específicamente dentro de la Unión Europea. Pero esa preeminencia ha estado grandemente fortalecida durante el gobierno de Angela Merkel, precisamente por sus calidades de liderazgo, por esa enorme autoridad moral y ese gran respeto que ella convoca. Y en ese sentido, el concurso de ella ha sido fundamental para que la Unión Europea supere una cantidad enorme de desafíos que ha venido enfrentando precisamente a lo largo de estos años en los que ella ha sido la canciller de Alemania. Está la crisis financiera del 2008, con las consecuencias de la posibilidad que se rompiera el esquema de moneda única del euro y la unidad monetaria europea. Está la situación de la crisis migratoria, particularmente con migrantes procedentes de Siria y otras partes del Medio Oriente, que ella con una enorme visión y no obstante no ser una medida muy popular a nivel del electorado alemán, ella decidió comprometerse y asumió que esa era una obligación humanitaria de Alemania y abrió las puertas de su país a estos enormes flujos de migrantes. Y esa experiencia, no obstante haber sido electoral y políticamente costosa, ha probado también ser exitosa. Buena parte de esos migrantes han logrado integrarse ya a la sociedad alemana, han logrado incorporarse al mercado laboral y de paso han ayudado también a que Alemania de respuesta a un problema que lo tienen todos los países desarrollados, que es la falta de mano de obra por las bajas tasas de natalidad que típicamente caracterizan a los países desarrollados. Angela Merkel ha tenido luego que también cumplir un papel muy importante en toda la crisis del Brexit, que ha significado la salida del Reino Unido, un socio extremadamente importante de la Unión Europea. Y en cada uno de estos escenarios, Angela Merkel ha demostrado tener visión, tener un gran sentido ético, gran sensibilidad política y de lograr de concertar y convocar la adhesión de líderes extranjeros y dentro de la propia Alemania de las distintas corrientes políticas. Sí, Oscar, hablando precisamente de este tema de la migración, bueno, recientemente con todo lo ocurrido en Afganistán y la toma del poder por parte de los talibanes, ha habido una gran migración por parte de estas personas a algunos países de Europa. ¿Cuál ha sido el rol en este proceso migratorio de Alemania? El compromiso que particularmente Angela Merkel asumió ha estado más relacionado a la crisis en Siria. Como sabemos, Siria ha venido enfrentando una cruentísima guerra civil. Y la crisis de Afganistán recién está empezando a desenvolverse, recién están empezando a llegar los primeros flujos de migrantes hacia Europa. Es una situación un poco contradictoria, me atrevo yo a decir. O sea, de un lado hay gran resistencia de los ciudadanos nativos de los países europeos, por así decirlo, de estar recibiendo a inmensos flujos de gente a quienes perciben pues como extranjeros y ajenos a las tradiciones culturales propias de cada país, pero de otro lado hay esta enorme necesidad de mano de obra. La economía europea no está creciendo como pudiera precisamente porque no hay suficiente mano de obra y el único modo de atender eso
en un contexto en el cual no hay un crecimiento a través de un flujo de nacimientos suficientemente grande dentro de Europa, es a través justamente de abrir las puertas a la migración. Al lado de ello está la obligación humanitaria que Europa y el resto del mundo tiene frente a las diversas crisis que se están suscitando, y la de Afganistán en particular es desgarradora y dolorosa. Estoy seguro que el ejemplo de Angela Merkel va a seguir inspirando a los nuevos gobernantes en Alemania y en el resto de Europa para dar una acogida humanitaria, por lo menos aparte de esos flujos de migrantes. Sí, algo que es curioso en el caso de Angela Merkel es que es, quizás no sé si la primera vez, pero una de las primeras veces en las que se puede observar a una mujer liderando de esa manera un país, ¿verdad? ¿Qué importancia crees que tiene esto como ejemplo para las demás mujeres que desean incursionar en la política? Angela Merkel es la primera canciller que Alemania tiene en su historia. Eso mismo ya es sumamente representativo, y por lo que venimos conversando, ha desarrollado una extraordinaria y muy eficiente gestión en el gobierno. Creo que es un mensaje poderosísimo para las mujeres, que son el 50% de la población mundial aproximadamente, y son también la mitad del electorado, y debiera eso reflejarse justamente en sus niveles de participación en altas funciones públicas. Así que el ejemplo de Angela Merkel sin ninguna duda va a seguir con nosotros por muchísimos años, y ciertamente va a inspirar a nuevas generaciones de jóvenes mujeres que quieran entrar al mundo de la política. En el caso de Angela Merkel, además, es interesante porque ella ha entrado a la arena política ya un poco avanzada en su vida. Ella era, o sea, es una científica básicamente, y es simplemente a raíz de la reunificación alemana que ella decide finalmente entrar a la arena política, no obstante que ya tenía una exitosa trayectoria en el campo científico. Así es que nunca es tarde, y el ejemplo de Angela Merkel así lo demuestra. Necesitamos muchas más mujeres interviniendo en funciones públicas, sean estas elegidas y de carácter político o simplemente de gestión gubernamental. Y estoy seguro que el ejemplo de ella nos va a servir muchísimo para avanzar en esa dirección. Es cierto, Oscar. Otra cosa antes de terminar que quería conversar contigo es este tema que hubo en Alemania que, bueno, agarró un poco a todos por sorpresa, el tema de las inundaciones en diversas regiones. ¿Cómo consideras que manejó el gobierno de Angela Merkel este tema que sorprendió a muchos alemanes, puesto que no estaban preparados, ¿no?, para inundaciones de esta magnitud? Así es. No obstante que en general Alemania, como los otros países desarrollados, tienen buenos sistemas de prevención de desastres, la magnitud de estas inundaciones superó esas previsiones, como bien anotas, y inicialmente, justamente el factor sorpresa puso y descolocó un poco al gobierno de Angela Merkel, pero rápidamente ella, no solamente con su carisma, sino con su real sensibilidad humanitaria, logró recuperar terreno, y con su gran eficiencia en la gestión pública, de tal manera que la crisis inicial ha logrado en buena parte ser conjurada con respuestas más eficaces desde el gobierno, y sobre todo viendo a la gobernante comunicándose y transmitiendo empatía, sensibilidad y solidaridad a aquellos que estaban sufriendo esta desgracia natural. Ahí también hay un mensaje que es muy importante sobre cómo reaccionar en escenarios de esta naturaleza. Sí, por supuesto, Oscar. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido y me quedo con algo que mencionaste, esa gran sensibilidad
humanitaria que ha tenido Angela Merkel durante 16 años de gobierno. Estoy segura que muchos, gran parte de los alemanes la van a extrañar muchísimo en el poder. Sin ninguna duda. La política es un oficio muy duro, tiene cierta dosis de cinismo a veces, pero justamente Angela Merkel demuestra que no obstante todo ello, no hay que perder esa sensibilidad humanitaria, esa capacidad de identificarse con el ciudadano y la ciudadana de a pie, particularmente cuando están sufriendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Oscar, por acompañarnos, y con ustedes será hasta un próximo jueves, un próximo segmento internacional. Gracias por acompañarnos.